Hola, hola, amigo, bienvenidos. Bienvenidos al comentario de la parashá semanal de la porción de la Torá que hacemos semanalmente. Esta semana tenemos la porción Shlach Leja y quiero ir rápidamente y enseguida al grano, decimos acá en Chile al grano, como dijo el pollo, de lo que quiero transmitirles a través de esta porción de la Torá. Una porción que, por cierto, es tremendamente significativa. Yo diría que una de las porciones de las escrituras que más nos ha marcado a los seres humanos, que más, a ver, que más, que más duro y que nos recuerda constantemente que nuestro estado de conciencia debe ser un estado de conciencia apropiado a la confianza a quien hemos creído, por qué hemos creído, en quién hemos creído, y también lo importante que es nuestra actitud, sobre todo los adultos, en este caso, como está escrito en la parashá Shlach Lecha significa envía para ti, o envía tú, o envía para ti, en el caso de Moshe me refiero, se le está diciendo eso. Eh, ¿Qué conciencia tenemos que tener los mayores de 60, de 20 años arriba en relación a las futuras generaciones que vienen detrás de nosotros? Es decir, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, de los hijos de los hijos de nuestros hijos, y quién está detrás de nosotros si tenemos alguna, digamos, alguna investidura, algún tipo de autoridad sobre un grupo, lo que sea. Bueno, la conciencia de un líder, la conciencia de un líder no solo es la conciencia que él tiene, sino es la conciencia también que en cierto punto y en gran medida tienen también todos los que vienen detrás de esa persona, los que le siguen, los que le admiran y los que de alguna manera están siguiendo lo que esa persona enseña y transmite. Entonces, ¿qué tenemos en esta parashá de esta semana? Tenemos el famoso, no voy a decir incidente, a ver, sino la desgracia, literalmente es eso, la desgracia que ocurre con el informe negativo que traen los doce espías que son enviados a la tierra de Canaán, a recorrer la tierra, a turistear la tierra, para conocer y saber qué es lo que hay en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué estos dos espías tienen que ir si la palabra que había venido no había venido de cualquier persona para tomar la tierra? Es decir, para que no era cualquier ser o cualquier persona quien había dado la orden de ir y decir, esta es la tierra que les he prometido, la que prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob. Esta es la tierra que les he prometido desde hace mucho tiempo, para ustedes y para vuestra generación. ¿Por qué es que tienen que ir a mirar ahora cómo es la tierra? Esto obviamente no viene directamente de Moshe, menos viene del Eterno. Viene producto justamente de lo que estaba sucediendo en el pueblo, de lo que estaba sucediendo a nivel de los líderes del pueblo, a nivel de los príncipes de cada una de las tribus, de las 12 tribus, eh, que eran justamente los que estaban, digamos, murmurando y diciendo, a ver, ¿es buena la idea esta de la tierra? Porque ellos en realidad venían con cierta conciencia que no era apropiada para el liderazgo que tenían, porque ellos tenían el poder, directa o indirectamente, sobre quienes estaban detrás de ellos, como ya lo dije. Ellos eran la conciencia de quienes los venían siguiendo, el resto del pueblo. Entonces, la parashá dice que Shlach Lecha, envía para ti, envía tú, le dice el Eterno a Moshe, ya que escuchas todos estoy parafraseando, ya que escuchas los rumores y todas estas cosas que dicen a nivel de príncipes, a nivel del pueblo, envía para ti, porque esto en realidad no es negocio mío, porque yo sé lo que he dicho, yo sé lo, conozco la tierra, conozco todo. Bueno, envía para ti y envía para ti que también estás siempre a favor del pueblo, porque sabemos como Moshe era el fiel pastor. Así está puesto en la Torá que Moshe era el fiel pastor y así lo llama el Zohar a Moshe también, el fiel pastor. Él siempre estaba a favor del pueblo, es decir, él podía poner su vida a favor del pueblo. De hecho, la puso en más de una oportunidad a merced del Creador para que tomara su vida, pero perdonara la vida del pueblo. Moshe era un pastor de estos
hombres que en realidad estaba entregado a lo que hacía con todo su ser, con toda su energía y con todo su ser, como digo. Entonces, bueno, envía para ti, estás con ellos, aunque Moshe no participaba del pensamiento de los príncipes del pueblo, y los envía. Y les da instrucciones que vayan, recorran la tierra, que observen cómo son las personas que están allí, son fuertes, son débiles, que vea qué tipo de aguas hay, qué tipo de árboles hay, qué tipo de frutos dan, la tierra da buenos frutos o no da buenos frutos, o no da buenos frutos, las ciudades son amuralladas, bueno, que vean las fortalezas y las debilidades que hay en el mundo. Un informe, literalmente un informe estratégico para luego tomar las ciudades con guerra, como ya sabemos que ocurrió hoy. Que ese es otro tema que no va ahora, no quiero hablar de ese tema ahora porque no es necesario. Lo que quiero hablar ahora es mucho de conciencia. Es justamente es el punto de esta porción de la Torá, son los estados de conciencia o inconsciencia que podemos tener los seres humanos en relación a nosotros mismos, en primer lugar, y luego en relación a quienes nos rodean y quienes están detrás de nosotros. Entonces, ese era el trabajo que Moshe les envía a hacer por 40 días. Y les dice, estaréis 40 días recorriendo la tierra. Y aquí, bueno, como siempre digo, algunas chispas de Kabbalah. ¿Por qué 40 días? Porque 40 días es lo que en cierto punto, en un modo más allá de lo físico, metafísico, que vendría siendo, porque metafísica significa más allá de lo físico, eh, es lo que demora algo que baja de los mundos superiores en llegar acá al mundo al mundo de lo físico. No porque, bueno, la luz divina sea lenta, no tiene que ver con eso, tiene que ver con los procesos de bajadas. Y además que está relacionado esto con los procesos de bajada, en este caso, de cuatro mundos, Axilut, Yexirá, perdón, Axilut, Briá, Yexirá y Asiá. Entonces son cuatro mundos y cuatro de estos mundos, cada uno de estos cuatro mundos tiene 10 sefirot. Entonces, como las sefirot son estados de conciencia, son dimensiones, cada una de esas dimensiones va dándole forma a la idea y va en cierto punto también ajustando y disminuyendo la luz potencial del infinito para bajar y que podamos nosotros los humanos acá luego utilizar. Y nos llegue toda esa bendición, que es lo que pedimos que venga de los mundos superiores. Pero bueno, aquí luego al final quiero comentar algo muy medular con esto que acabo de decir. Entonces, esa es la razón de que son 40 días. Cualquier cosa que nosotros pidamos, que nosotros necesitemos en nuestra vida, vamos a necesitar este periodo, este proceso de los 40 días de formación, es decir, de emanación, formación y creación, para que finalmente esto se manifieste acá, como dije, en Asia. Y es aquí donde está lo que quiero comentar con ustedes hoy día. Tengo cuatro puntos que son los que quiero desarrollar en relación a este día. Pero antes quiero decir una cosa, que lo que ocurre en este día, en este evento eh, de los enviados a recorrer la tierra, es un evento tan trascendente que marcó a Israel y lo marca hasta los días de hoy, con respecto a que el día en que ocurrió aquello, que fue Tisha B'Av, el 9 de Av, día en que ocurrieron otros terribles eventos en el pueblo, en que fue quemado el primer templo por los babilonios. Luego el segundo templo fue quemado también el mismo día 9 de Ab, por los romanos, el año 68. Eh, Otro evento que ocurrió también que estuvo relacionado digamos, cuando fueron enviados los primeros judíos al gueto de Varsovia en el Holocausto. Y así a través de la historia han ocurrido un montón de eventos justamente en este día que se llama el 9 de Ab, el 9 del mes de Ab del calendario hebreo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué es que en un día como este, las fuerzas del mal, las fuerzas, la Sitra Hará, el otro lado,
el otro lado, es decir, el lado de el lado de la oscuridad negativa, de la negatividad, eh, tomó tanta fuerza y digamos, y ha tomado a través de la historia tanta fuerza sobre la conducta humana y sobre los sucesos que han ocurrido, que han marcado al pueblo hasta los días de hoy. Entonces, creo que respuestas pueden haber muchísimas. He leído muchas cosas sobre el tema, y cada uno puede hacerse sus ideas de por qué ocurre esto. ¿Es que hay una fuerza superior aparte del infinito? No, no hay una fuerza superior aparte del infinito. No hay una fuerza superior aparte de él, porque la única fuerza que hay y lo único que existe realmente, y nosotros existimos dentro de él, es lo que llamamos el infinito, es lo que llamamos, entre comillas, Dios. Entonces, la respuesta en cierto punto, desde mi punto de vista, es que tiene que ver con el estado de conciencia nuestra, que qué es lo que dejamos pasar o cómo actuamos como filtro de la luz infinita que pasa a través de nuestras conciencias, que puede traer, que puede hacer, digamos, que se filtre el lado negativo que el mismo infinito creó para este sistema de vida en que vivimos aquí con libre albedrío y que estamos aquí para ir elevando nuestras vidas en base a causa y efecto, y en base a causa y efecto de dos cosas, de lo que conocemos como bien y lo que conocemos como mal. Bueno, eso es otro tema, un tema larguísimo, pero más o menos así para aclarar un poquillo por dónde voy en lo que quiero decir. Lo que quiero que compartamos en este día en relación a este día y a esta parashá, como digo, que nos marca, pero tremendamente en todos los sentidos, y creo que esto va a estar por siempre, y más aún va a seguir marcando esto mientras sigamos haciendo, y esta es una apreciación muy personal mía, muy personal mía, mientras sigamos haciendo memoria de estos eventos y trayéndolos al presente y resintiéndolo. Fíjense lo que digo, y resintiéndolo, porque esto alguien podrá decir, no, es que no tiene nada que ver. Yo digo que sí tiene que ver. Por eso digo, es mi opinión personal y respeto todas las opiniones de los grandes maestros, de los grandes exégetas, de los grandes comentaristas de la Torá, que pueden estar en desacuerdo conmigo. Que mientras nosotros sigamos trayendo estos eventos y estas circunstancias y esta situación tan lamentable que ocurrió con estos 10 de los espías que trajeron un mal informe al pueblo y que causaron que toda esa generación de 20 años hacia arriba muriera en el desierto, se siga manifestando y siguiera después teniendo abierta esa brecha que se abrió en ese momento, porque claramente lo que hicieron perdón, 10 espías, porque de ellos tenemos que hacer completamente separación de Yehoshua y Caleb, que ellos no dieron mal informe al pueblo. eh, lo que hizo, el acto de estos enviados fue tremendamente fuerte y negativo. Abrió una brecha de tal forma que, que no se ha podido hasta ahora, no se ha podido hasta ahora cerrar. Y entonces, y yo una de las teorías que tengo es que no se ha podido cerrar. ¿Por qué? Porque se sigue abriendo la herida constantemente y como culpabilizando a estos líderes de todo aquello y como que eso no pudiera ser cerrado o que como si el Eterno en este sentido no pudiera, digamos, borrar eso de las conciencias de las generaciones en que estamos ahora. Yo creo que ocurre muy parecido con lo que pasa con las personas a veces que han vivido situaciones muy difíciles en su vida, cuando jóvenes, muchos años atrás, sufrieron mucho, sufrieron alguna situación muy compleja a nivel familiar, lo que sea que les haya golpeado, pero muy duro y que los tuvo en depresión, que los tuvo en estados angustiosos, ansiosos por mucho tiempo, quizás por años, y cuando no han resuelto eso bien dentro de sí, en su ser interno, no se han curado de eso, resienten eso. ¿Y qué significa resentir? Significa volver a traerlo al presente, esas mismas sensaciones, y significa también volver, que la persona vuelve en su estado emocional, en su estado interno, vuelve a esa situación, a ese tiempo y a esa circunstancia, y vuelve a sentir eso con la misma fuerza y con el mismo dolor. Y vuelve a sentir, por ejemplo, puede tener un ataque de pánico en el presente, puede tener llanto,
puede experimentar mucha ansiedad, mucha angustia, porque está volviendo a sentir. Por eso se llama resentir, resentimiento. La persona vuelve, está presa de esa energía, no se ha liberado. Lo que ocurre es que simplemente lo olvida por un tiempo, porque se entretiene y va por otras cosas en la vida, pero no se ha curado de eso. Es decir, no ha curado esa herida sigue sangrando todavía. Creo que mientras no vayamos nosotros tomando ciertas decisiones al respecto y cambiando la energía que esos eventos, en este caso el evento de estos 10 espías, hicieron y causaron al pueblo, mientras no vayamos encontrando la forma internamente en nuestras conciencias y cambiando la energía que atraviesa nuestra conciencia y sale luego por nosotros, vamos a seguir resintiendo lo mismo y vamos a seguir teniendo esta brecha abierta y esta posibilidad de que ese día, el día de Tisha B'Av, sea un día literalmente como es considerado de maldición y no le cambiemos la vuelta para bendición. Algunos sabios han dicho que esto ocurrirá cuando sea el Gemaratikun, es decir, cuando venga la redención final. Pero ¿y por qué no lo hacemos antes? ¿Por qué no lo hacemos antes? Mira, aquí no tenemos, claro que tenemos permitido, lo tenemos permitido, porque la permisión en este sentido no hay un decreto divino, no hay un decreto divino que no pueda ser movido por nuestra actitud honesta y sincera delante del Creador. Si bien es cierto, alguien me dirá, no es que hay cosas que no se pueden mover, por ejemplo, que Moshe no entrara al- a la tierra prometida. Bueno, pero esos son otros temas, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo creo que si vamos cambiando la energía y lo que sentimos con respecto a aquello que ocurrió en aquella época con los espías, con los príncipes del pueblo, va también a ir cambiando esto y no se va a tener que estar viviendo unos días de miedo, unos días de angustia, unos días de qué va a pasar, qué puede suceder. Porque mientras hagamos eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos trayendo debilidad sobre nosotros. Estamos volviendo a desconfiar del Creador. Estamos volviendo a tener una mirada de no confianza en lo que Él dijo, vayan allá y tomen esa tierra porque esa tierra yo la he dado a ustedes. Estamos queriendo decir, a ver, no, es que tenemos que ver primero para ver si podemos hacerlo. Mientras sigamos con ese pensamiento, ahora con esto, decir, ah, no, es que yo tengo que ver que pase el 9 de A y no pase nada, entonces, si no, no me abstengo de hacer ciertas cosas. Creo que en la medida en que vayamos teniendo confianza, vayamos teniendo emuná, confianza, emuná, bitajón en el Creador, que Él es misericordioso y que ese yugo lo ha sacado de nosotros, eh, no porque seamos bonitos o porque seamos muy especiales, sino porque nosotros estamos con nuestra conciencia eh, siendo conscientes que se cometió un grave error y que también fuimos parte de ello, porque somos partes unos de otros. Es decir, no es que lo hayan hecho allá ellos solamente, nosotros también en cierto punto, pero que somos conscientes que es algo que no podemos hacer. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Dejar de confiar en el Eterno. No podemos dejar de confiar en Él. Es decir, confiar constantemente, constantemente. Si Él dijo algo, eso es así. Y yo voy por eso, porque eso es la emuná. Entonces, se trata de una purificación de la emuná. Entre los puntos que quiero decir, número uno, nuestras conductas pueden afectar a nuestras generaciones en forma proporcional al tiempo de nuestra inconsciencia. Fíjense que la actitud de estos, y aquí claro voy a hablar de lo negativo que ocurrió allí, para que estemos claros qué fue lo que ocurrió y qué es lo que nos puede pasar a nosotros ahora y qué nos puede seguir pasando a nosotros ahora por un problema de inconsciencia, es que eh, ocurre que cuando estos vuelven, cuando vuelven de haber recorrido la tierra, haber estado los 40 días allá, toman, dice, un sarmiento, cortan un sarmiento de, de uvas, con un racimo de uvas, más de uno quizás, no sabemos con exactitud, y lo llevan al pueblo, y lo llevaban entre dos hombres, con doble bastión, es decir, un par de varas, lo llevaban entre dos hombres, era algo muy pesado, algo muy grande, llevan higos, llevan varios frutos del pueblo, y llevan informe de todas las cosas. Y llegan allá al pueblo y dicen, bueno, la tierra realmente es una tierra rica, es una tierra próspera, es una tierra
Vean, aquí están los frutos que traemos de allá. Esta fuerza tiene la tierra para proveer buena alimentación, para proveer esto exquisito y esto delicioso. Pero, ¿qué es lo que hay? Los hombres son gigantes, allá están los gigantes. Ya hemos hablado un poco de los gigantes y no quiero concentrarme en eso porque nos desviaríamos de la temática que lleva. Pero había gigantes en la tierra y dice, nosotros parecíamos langostas al lado de ellos. Las ciudades son amuralladas, gigantes, enormes, murallas y, bueno, literalmente no podemos tomar esa tierra, no es posible que la tomemos. Toda esa mala onda, toda esa mala vibra, toda esa observación negativa, esa observación que se permitieron ellos pensar desde el lado de la conciencia negativa del ser humano y que justificaron con sus palabras. Porque fíjense ustedes que cuando traemos un pensamiento negativo y queremos justificar algo, aunque sepamos en lo profundo de nuestro ser que no está bien lo que queremos justificar, sacamos toda una batería, sacamos toda una artillería de palabras y de cosas y de gestos y de un montón. Es decir, un teatro, pero enorme para justificar lo que, lo que tengo en mi mente, en mi conciencia, lo que quiero que atraviese por mi mente. Lo que estoy haciendo allí, estoy transformando la energía que me viene, transformándola en negatividad y soltando y literalmente infectando con esa negatividad que traigo en mi conciencia, en mi mente, hacia los demás. Y claro, si soy un buen actor, si tengo mucha fuerza en mi conciencia, si tengo mucha fuerza en mi cabana, en, en mi estado profundo de concentración, pues voy a lograr eso con el que está un poco más abajo de mi estado de conciencia y voy a convencer a esa persona de que las cosas son así, eh, cuando no son así. Es simplemente lo que yo he observado, el holograma que mis ojos han visto en determinado lugar. Pero yo he decidido que mi conciencia piense otra cosa. Porque aquí donde está lo que, lo que mencioné al comienzo, o si no lo mencioné, lo digo ahora, que estos 10 espías, eh, ellos por el espíritu de profecía que había en ellos, los 12 tenían espíritu de profecía, ellos Josué y Caleb también tenían espíritu de profecía, los 12 eran profetas. Entonces ellos habían visto, según los sabios han dicho, habían visto que cuando pasaran los años y estuviesen en la tierra de Canaán, estuviesen instalados allí, el privilegio que ellos tendrían como las tribus de ser los príncipes, literalmente como unos reyes entre ellos, no podrían ejercer más aquello. ¿Por qué? Porque habría un solo rey que estaría dominando a la nación. Es decir, el espíritu de profecía los llevó a cuando el pueblo decidió en los días del profeta Shemuel, que dijeron, no queremos más que el eterno reino sobre nosotros. Queremos que se nos ponga un rey y que ese rey nos gobierne porque queremos ser como las demás naciones. Bueno, ellos en la perspectiva profética llegaron a ese punto y dijeron, no nos conviene irnos para allá. ¿Por qué? Porque seremos sacados de nuestros. Entonces, cuando ellos van allá, ven todo, ven las debilidades, ven las fortalezas de la tierra, saben quién es el Eterno, saben quién es el Creador, saben todas estas cosas. Porque no va a venir un decreto, no va a venir un decreto de los más terribles que tenemos en la Torá, de los más, diría yo, lapidarios que tenemos en la Torá, hecho por el Creador, sobre esta generación completa de las personas nacidas de 20 años hacia arriba, de los que salieron de la esclavitud de Egipto, que son todos los nacidos de 20 años hacia arriba condenados a morir en el desierto. Así como así, es decir, no es porque el Eterno diga, ¿saben qué? Amanecí de mal humor hoy día y todos ustedes se mueren y ya. Es decir, estos habían tramado algo, y no con esto estoy justificando al creador, porque el creador no necesita justificación de ninguna forma, sino creo que estoy tratando de mirar, y no solamente por lo que yo puedo ver, sino también por los ojos de los sabios, de los comentarios que he leído, que he estudiado a través de mi tiempo de estudio,
me subo un poco a los hombros de ellos también en este sentido, en lo que transmito, eh, que lo que ha habido aquí es una falta pero enorme, es decir, un complot literal de estos 10 espías para no perder su escalafón, no perder digamos, los privilegios que tenían como príncipes, como literalmente como reyes, como lo he dicho, de las tribus, sino que eso mantenerlo a costa de lo que sea, a costa de quizás tener que quedarse en el desierto o quizás tener que tomar otro rumbo. Entonces, esto es la actitud, digamos, negativa que el creador juzga como que no es posible que ellos entren a la tierra prometida, porque esa conciencia no puede afectar al resto de las generaciones que vienen, a los menores de 20 años, niños, jóvenes. No es justo que ellos reciban esta carga de negatividad, esta carga a ver, de estupor, ¿ah? De falta de visión, de falta de confianza. No es justo que ellos reciban eso simplemente por el interés egoísta, eh, por razón a mí, es decir, justamente por deseo egoísta, deseo para ellos, no perder sus privilegios. Y esto para que vean que el tema político, de las clases políticas, no es una cosa que viene de ahora, de que los políticos se arreglan como sea, hacen complots entre ellos, aunque no se puedan ver, pero si usted los ve por la televisión se dan la mano, conversan, qué sé yo, aunque por detrás se puedan estar comiendo. Eso es una cosa muy antigua. Y en la Torá está escrita, está mostrada, está evidenciada que también está allí. ¿Por qué? Porque la Torá que tenemos es una Torá que contiene dos cosas. Contiene dos cosas, contiene lo bueno y lo malo. En ese sentido es una Torá, es una enseñanza que tenemos, es una instrucción que tenemos dada por el Creador para este sistema en que vivimos, para el sistema de Asia, el sistema físico, leyes de la física, leyes de la fisicalidad en sí. La Torá trascendente y total que hemos de tener en el futuro es la Torá que llamamos Torá de Axilut, en que en esa no habrá esta dualidad de bien y de mal mezclada en la Torá, en las enseñanzas o en las actitudes que la Torá permite, porque esas cosas serán raídas de la conciencia del ser humano y por lo tanto podremos recibir una instrucción distinta. Por ahora tenemos esta, porque esto es lo que necesitamos ahora en este proceso que estamos de, de subida, de depuración de nuestra vida. Tenemos un cuerpo físico, vivimos en una tierra y el cuerpo físico es como una especie de filtro para ir filtrando la luz, poder extraer la luz de todo, atrapada, digamos, en la fisicalidad, en las cosas físicas, y elevar esa luz, sacarla, y esa luz es conocimiento, y filtrar todo lo que tenga que ver con oscuridad y quitarlo de nosotros. Entonces, por esa razón es que vemos en la Torá, vemos en los escritos de los profetas y lo demás, vemos que hay tanta cosa rara. Entonces, ¿cómo puede ser que este Dios puede ser así? Que de repente se enfada, de repente le pasa esto, lo otro y tanta cosa. Bueno, porque tiene que ser así, el sistema está hecho así. De otra forma, no podríamos entender jamás lo que ocurre entre las leyes de causa y efecto, entre seguir el bien y seguir el mal. ¿Qué cosas, a ver, qué resultados tiene cuando seguimos el bien y encontramos la vida? ¿Y qué resultados hay cuando seguimos el mal y nos encontramos finalmente con muerte? Bueno, eso entre comillas. Entonces, nuestras conductas, como digo, afectan a nuestras generaciones en forma proporcional eh, al tiempo de nuestra inconsciencia. Entonces, ¿qué pasó? Cuando estos retornan de haber ido y traen el mal informe, y dice, ¿y qué ocurre con ellos? Cuando Moshe les dice, mira, el Eterno se ha molestado con ustedes porque no le pareció bien el informe que trajisteis. Entonces esto ha sido decretado. Cuando escuchan el decreto, ellos dicen que van a llorar delante del Creador para que los perdone, porque se dan cuenta, como diríamos así coloquialmente, la metida de pata enorme que han hecho. Es que es una metida de pata. Ellos se dan cuenta ahora el grosso del error cometido, no solo por ellos y para ellos, sino para todo el pueblo, para toda la nación. Entonces, el peso que cae de sus propias conciencias sobre ellos, más el peso que cae por haber engañado literalmente a la nación entera con dar un informe negativo,
cuando ellos sabían perfectamente quién los había enviado, qué poder tiene el que los había enviado, qué energía los había enviado, por qué los había enviado, etcétera, etcétera. Sabían perfectamente, viene, ¿qué viene? El estado de arrepentimiento. Y van delante del Creador y a llorar. ¿Cuál es la respuesta del Creador? Bueno, aunque han venido a llorar delante de mí, el lloro se les va a multiplicar, dice, se les va a multiplicar el lloro y el sufrimiento, así como fueron 40 días los que estuvieron allá en el desierto, a esos 40 días le vamos a añadir un año. 40 años ustedes estarán vagando en el desierto hasta que no quede ninguno de ustedes vivo, porque ninguno de ustedes entrará en la tierra prometida. Y aquellos que dijiste que no entrarían, que tus hijos quedarían muertos, quedarían tirados por el desierto, etcétera, etcétera, ellos entrarán. Es decir, hay un cambio aquí. Hay un cambio muy duro, muy fuerte, un decreto muy, muy duro. Y ya hemos dicho que el decreto viene por lo que ha ocurrido, es decir, por lo que ellos habían planeado, por el complot que habían planeado en sí, con razón totalmente egoísta. Y no estamos hablando de hombres que fueran como si silvestres, ¿sí? Que no tuvieran un pensamiento trascendente, que no pudieran ver más allá de lo que ven los ojos físicos. Ellos podían ver mucho más allá. Habían sido testigos de todos los milagros que habían ocurrido en el desierto, la salida de Egipto. Eran testigos de cosas y portentos enormes. Sin embargo, se dejaron guiar, ¿por qué? Por su mala inclinación. Obedecieron su mala inclinación y se endurecieron. E hicieron allí un Hiluj Hashem, es decir, hicieron una, una negación del nombre divino del Eterno en sus mundos internos y quisieron burlar el sistema superior. Y como está escrito, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Entonces, ¿qué ocurre? Como dije, es proporcional el tiempo que ellos estuvieron, los 40 días, se les proporciona ahora, o se les transforma en forma proporcional a un año por cada día, o sea, 40 años. En esos 40 años, como dije, murieron toda aquella generación. Y de 20 hacia abajo, todos ellos fueron los que después estuvieron listos para ir a la conquista y tomar la tierra que se les había prometido y entregado. Y estos jóvenes, estos muchachos que eran, y niños, muchos de ellos, fueron testigos de todo lo que ocurrió en esos 40 años, de cómo aquellos fueron muriendo paulatinamente. Y ocurre algo muy particular aquí, que los sabios dicen, y está escrito en los libros como el Zohar, que los 10 que llevaron la mala noticia al pueblo, eh, ellos eran la reencarnación de los hijos de Jacob, es decir, de los, de las tribus, de las 10 tribus que vendieron a Joseph, que tenían envidia a Joseph, y ya conocemos eso, aunque Joseph también tenía su cuota de culpa, pero bueno, era un muchacho, todavía tenía 18 años, en la época en que él tenía sueños y luego le contaba los sueños a los hermanos y llegaba, yo me imagino, un muchacho joven con sus hermanos por la confianza y todo, llegaba, lero, lero, tuve un sueño, algo así, tuve un sueño, y ustedes hacían esto hacia mí, y etcétera, etcétera, y los hermanos más se enojaban. Bueno, estos, estos hicieron un complot en contra de Joseph, eh, hicieron un complot y ya sabemos que terminó vendido, que terminó en Egipto como esclavo, terminó en la cárcel. Sabemos todas las cosas que sucedieron allí. Pero Joseph tiene algo muy particular, que en cuanto a la Sefirot, Joseph está en la Sefirá como arquetipo, en la Sefirá de Yesod. Y todo lo que baja a Malkut, todo lo que baja a Malkut en el árbol de la vida, tiene que pasar por Yesod. Todo, o sea, todo tiene que pasar en cierto punto por la energía que es tipificada por Joseph, por Joseph, por la conectividad que tenía Joseph, eh, digamos, por esta sociabilidad que tenía, porque la sefirá de, de Yesod tiene que ver con nuestra parte social, con la parte familiar y todo eso.
tiene que ver con la parte sexual. Ahí vemos el, el ataque sexual que tuvo de la esposa de Potifar, que era el amo que tenía inicialmente José en Egipto, lo sedujo y bueno, al punto que ocurrieron muchas cosas muy fuertes ahí con José. Entonces estos fueron eran como dije, estos 10 que llevaron mal informe, fueron, eh, eran la reencarnación de los 12 espías. Y tuvieron aquí la oportunidad, al ir a recorrer la tierra, de enmendar ese error cometido con su hermano. ¿Quién lo había enmendado de los hermanos con el error que cometieron con vender a Joseph? Judá. Judá está muy claro en las escrituras que él se dio cuenta que había cometido un gran error y estaba muy arrepentido de eso. Eso lo vemos en el momento de la reconciliación con Joseph. Y Joseph los perdona a él. Joseph los perdona a él. Sin embargo, bueno, la vida en las causas y los efectos, en el proceso de purificación y elevación de las almas, los trajo nuevamente digamos, a la palestra aquí con los 12 espías y ellos aquí no pasan digamos, no pasan la prueba y son condenados a morir en el desierto. Entonces, continúo con lo que iba. Lo proporcional aquí que ocurre con ellos es que ganan un año por día. El asunto es que detrás de ellos está toda la generación que hay. Ese es el problema. Sigo. Número dos, el engaño del holograma de las cosas físicas, puede nublar nuestras conciencias y distorsionar la correcta creación de nuestra realidad a manifestar. ¿Qué fue lo que ocurrió con ellos? Aquí vamos a, digamos, a ser un poco condescendientes con el informe que llevaron los espías. ¿Y qué fue lo que vieron ellos en la ciudad? De lo que se tomaron. Porque en realidad no tiene que ver con lo que vemos, sino con lo que interpretamos de lo que vemos. Vieron gigantes. Caramba, al punto que se consideraron como langostas al lado de ellos. Entonces, ¿qué está pasando allí? Como dije, esta para allá, esta porción de la Torá tiene mucho que ver con la conciencia nuestra. Y como usted, como yo me vea al lado de otra persona, al lado de alguna situación, al lado de algún desafío mío, así va a ocurrir en mi vida, como yo me vea. Porque yo estoy dejando pasar a través de mí la energía que está transformando mi realidad, que está manifestando mi realidad. Entonces, claro, ¿qué dijeron ellos? Allá hay gigantes, las ciudades son amuralladas, eh, la gente no es buena, etcétera, etcétera, y se clavaron para usar como argumento, como dije, como batería consciente o inconscientemente. El problema con ellos aquí es que ellos eran conscientes. ¿Por qué eran conscientes? Porque el complot lo tenían preparado. Pero vamos a pensar que no es el caso nuestro, ¿ah? Porque claro, nosotros no somos los 12 espías, o sea, los 10 espías. Y que ahora se nos presentan situaciones complejas y difíciles, se nos presentan desafíos enormes y todo lo veo grande y me siento y me pongo a mirar y todo lo veo gigante y enorme, imposible que yo lo haga. Imposible que lo hagamos nosotros, este pequeño grupo que tiene este proyecto en la vida. Imposible, no es posible. Todo está muy caro, todo está muy difícil. Pues bueno, ¿qué estamos sacando qué estamos sacando de la fuente superior? ¿Qué estamos sacando de la fuente superior? Disculpen un segundito. ¿Qué estamos sacando de la fuente superior? Estamos sacando lo negativo, lo que no tenemos que sacar. Estamos sacando justamente lo contrario. Y yo debo sacar lo que yo quiero manifestar. Lo vea a mi alrededor, vea alguna señal de eso o no la vea, no importa. No importa, eso no tiene que ver. Porque lo que nuestros ojos ven no siempre ven lo que es real, nuestros ojos físicos. Lo que ve la realidad son nuestros ojos internos. Es nuestra Neshama, es nuestra alma. Esa es la que ve lo real, cómo son realmente las cosas. Lo demás nos está engañando constantemente. Nos engaña constantemente, ¿eh? Todo nos engaña. Por ejemplo, no sé,
Podemos decir, a ver, vamos a ver la luz de las estrellas. Muchas de las estrellas que estamos mirando al cielo cada noche son estrellas que ya ni siquiera existen. No existen. ¿Por qué? Porque lo único que vemos es la luz de ellas que viene viajando millones de años. Un haz, pero la estrella desapareció hace millones de años. ¿Recuerdan cuando hace un par de años atrás una famosa fotografía que hicieron computacional, ¿ah? Que habían fotografiado un agujero negro? Y todo el mundo, oh, vimos un agujero negro, oh, qué maravilla, cómo son los agujeros negros, qué maravilla. Ese agujero negro no existe. ¿Qué es? Simplemente el fotón que viene viajando y que computacionalmente captaron algo y dijeron esto se parece más o menos a esto. Pero, pero es una mentira, ¿sí? Los sentidos naturales nos están mintiendo constantemente. Prueba está, por ejemplo, que todo depende de cómo viva cada persona. Hay un momento de temperatura, no sé, posiblemente hay varias personas en un lugar. Uno siente frío, otro no, otro siente templado, no, está muy bien, otro no, tengo calor. Bueno, ¿quién tiene razón? ¿Hace frío? ¿Está templado? ¿Tengo calor? ¿Quién tiene razón? Pues los tres tienen razón, porque todo depende de lo que perciba cada persona, de cómo sienta la percepción que le viene por sus cinco sentidos naturales. No podemos confiar ciegamente en nuestros sentidos naturales. Claro, tenemos que confiar en ellos, si vamos por la calle, tenemos ojos, sabemos, nuestra piel puede sentir si algo está muy caliente, si algo está muy frío. Obviamente que podemos confiar en esas cosas, pero en los ejemplos que le he puesto, son muchas las cosas que no podemos confiar en nuestros sentidos naturales. Entonces, ¿verdad que habían gigantes? ¿Verdad que habían gigantes? ¿Verdad que habían gigantes? ¿Verdad que las ciudades eran amuralladas? Estaba Jericó, por ejemplo. Pero también era verdad que el Dios que les había dicho esto de ustedes les daría aquello. Entonces, ¿con cuál verdad nos quedamos? Ese es el punto. ¿Con cuál verdad que mi mente entiende, conoce y percibe me quedo? Eso es lo que voy a manifestar. Y eso equivale a la verdad profunda que yo lleve en mi corazón, la que yo esté escuchando desde mi alma, desde mi Neshama, porque es la Neshama la que tiene la conexión directa con el Creador, es la Neshama. Ella es la que tiene la forma del Creador, la que tiene la sustancia como el Creador, la que es la chispa del Creador. Entonces, si podemos percibir a nuestra alma, vamos a percibir con más claridad lo que realmente llevamos por dentro. Número 3. Como vemos las cosas en nuestras mentes, así las manifestamos. Aquí pasa otro elemento, la mente. Porque nosotros tenemos, a ver, tenemos una parte intelectual. Tenemos una parte intelectual que está relacionada con nuestra alma superior, nuestra parte intelectual. Tenemos una parte emocional y tenemos una parte animal. Cada una de esas tres partes tiene un tipo de conciencia. Es una voz que nos está hablando. Es una voz. La voz de la Neshama, la voz de la Neshama es la voz más suave que siempre oímos, ¿eh? La Neshama no es, como yo siempre digo, no es como Alaraca, ¿sí? No sé si todo el mundo en otros países me entenderá el término, pero no es, a ver, no hace escándalo para hablar. No toca tambores, no dice, oye, no, la Neshama es suave, la Neshama es pacífica y nos dice, oye, no está bien lo que estás haciendo, no está bien como lo ves, no está bien como lo estás entendiendo, no está bien como lo estás percibiendo, no va bien como lo vas a hacer o como lo estás haciendo. Una voz suave, claro, no me estás amarreando, me estás diciendo, no, para allá no, no, la Neshama no es así, la Neshama habla suavemente. Luego tenemos la voz de la parte emocional, esa ya es más, las emociones son, la persona siente ira, siente rabia, siente aquí, siente allá. Las emociones se exaltan, se levantan y mucha energía. O sea, la persona hace las cosas emocionalmente, porque es que sentí eso, le vino la sensación. Pero no va por ahí, esa es la voz de las emociones, que las emociones desbocadas, las emociones cuando están descontroladas son como un caballo desbocado, como un caballo desbocado que va tirando un carruaje y puede romper y salir por todos lados. El caballo se desbocó
y, y perdió el control. Corre, 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 y hasta que se destruye todo. Incluso él puede caer muerto solamente por correr porque no se detiene. Se dice que si un jinete toma un caballo y lo hace correr y lo hace correr, el caballo no se detiene hasta que cae muerto. Y es verdad. Eso es lo que le llaman en los campos, por lo menos acá en mi país, Chile, que un caballo se corta. En realidad lo que están queriendo decir es que le da un infarto. Porque el caballo no sabe que debe detenerse. El jinete es el que mientras el jinete lo apura, el caballo va a correr. Y de repente no va a dar más y va a caer muerto. Y está la otra conciencia, la conciencia del cuerpo. Esa es la conciencia más animalesca, es la conciencia instintiva, que la persona no piensa en nada, en absolutamente nada. Si vienen ganas de hacer algo, ya lo hace, donde esté, como esté, le da igual. Igual que un animalito. Igual que un animalito que simplemente vive eh, por su estado de, no de conciencia, digamos, superior, sino su instinto, el deseo que le viene instintivo en su cuerpo. Lo que está registrado en su sistema operativo de esa forma, lo hace. Entonces, como vemos las cosas en nuestras mentes, ahora la mente es una conciliadora entre estos tres elementos que tenemos acá. La mente, pero la mente puede hacer mucho ruido, ¿eh? Puede hacer mucho ruido si la mente no está bajo el control de la Neyama. Porque la mente es la que nos hace pensar, la que nos hace divagar mucho en nuestro pensamiento. La mente es la que nos hace imaginar muchas cosas que no tienen que ver con la realidad. En ese sentido, la mente puede ser un aliado o puede ser el peor distractor que tenemos en nosotros. Tenemos que aprender a tener la mente bajo control, a que trabaje para nosotros. Entonces, en ese sentido, nuestra mente siempre tiene que estar supervisada por la conciencia de nuestra Neshama, la más elevada. Y esa conciencia siempre se rige por el amor, se rige por la tranquilidad, por la paz, porque lo que busca la Neshama es tener paz, tener tranquilidad, tener amor, tener confianza, tener emuná. Entonces, cuando podemos hacer que nuestra mente entre en digamos, en esos parámetros, pues vamos trabajando muy bien. Y lo último y lo más importante que quiero decir ahora. Número 4. Mirar con detalle cómo nuestra conciencia procesa la energía Orpashut, cosa que hablo muchas veces. Y esto creo que, sobre todo a mis estudiantes, los machaco constantemente con esto, porque esto creo que es vital y medular entenderlo. Para mí es una de las revelaciones más grandiosas, no revelación que me haya venido a mí, porque esto está en los libros de Kabbalah, de nuestros sabios, eh, pero es una de las cosas más extraordinarias, más grandes que podemos entender los seres humanos. Y ojalá esto lo entienda todo el mundo, todo el mundo. Y voy a tratar de explicarlo de la forma mejor que me salga, ¿eh? Mirar con detalle cómo nuestra conciencia procesa la energía Orpashut. Orpashut significa luz simple, que fluye hasta nosotros desde el sistema superior. ¿Cuál es el sistema superior? Eso que llamamos Dios. Y por sobre eso que llamamos Dios hay algo mucho más superior, que es el infinito. Pero el infinito nos ha puesto a vivir en un sistema llamado Dios, de causa y efecto, o un sistema que llamamos naturaleza. Entonces, este sistema, esta luz en la que hemos sido creados, este sistema que inicialmente, cuando fue traído a la existencia en la voluntad suprema del infinito, en la voluntad suprema del infinito, creó un hueco dentro de sí, hasta que llegó a un punto, un hueco dentro de sí por algo que le llamamos en el lenguaje arameo, buxina di cardinuta, lámpara de oscuridad. Primero fue oscuridad y luego luz. Entonces, cuando la Torá dice, sea la luz, y fue la luz, estoy hablando de esa luz. Entonces, esa es una luz inteligente, infinitamente inteligente. Y aquí viene el gran secreto, que, que no es un secreto, porque si no se podía decir antes abiertamente, en tiempos pasados, era porque no estábamos preparados para entender esto,
que voy a decir. Ya lo he dicho en otras clases, los que han seguido mis clases lo han escuchado seguro, pero ahora quiero explicarlo más. Nuestra conciencia, nuestras conciencias, fíjense lo que dije, nuestras conciencias, nuestros estados conscientes, nuestra dimensión consciente, lo que las sefirot, particularmente tres sefirot que tenemos dentro de nosotros, que son Keter, Jochma y Binah. Y de Binah bajamos a Axilut. Pasa a través de ella constantemente luz infinita. Luz infinita, o lo que acabo de decir, Orpashut, luz simple. Es luz que se convierte en lo que mi conciencia, lo que mi propia conciencia, en mi pensar de libre albedrío, quiere que se transforme. Esto puede ocurrir en nuestra vida consciente o inconsciente. Consciente, fíjense lo que acabo de decir, puede ocurrir en forma consciente o en forma inconsciente. Porque muchas veces decimos cosas o actuamos en cosas que en realidad decimos, pero es que yo no quería hacer aquello. Bueno, inconscientemente. Sin embargo, el efecto, el que ocurra, la causa y el efecto, no lo impedimos con que haya sido inconsciente. Igual viene. ¿Por qué? Porque como dije, es luz simple que se acomoda a mi estado de conciencia. En otras palabras, mi estado de conciencia es como un filtro o es eh, como un diamante que provoca distintos prismas de color. O pongámoslo más simple. Es como un anteojo que me pongo. Estos anteojos son ópticos, pero yo me puedo poner un anteojo para el sol. Y puede ser azul, puede ser celeste, puede ser verde, puede ser café, etcétera. De acuerdo al color que tenga, es como yo voy a sentir que veo la luz. Pero no es que la luz tenga ese color en realidad. Está siendo transformada, ¿por qué? Por el color del lente que llevo puesto. Entonces, la luz que baja de los sistemas del mundo superior hacia nuestras conciencias, en nuestras conciencias toma el color y puede tomar solo dos colores. Para bien, esto incluye el amor y la vida. Para mal, que incluye el miedo y la muerte y todo tipo de sufrimiento. Y la pregunta ¿es que hay dos fuentes que emiten esta luz? La respuesta es que no, es una misma fuente, la única fuente que hay. Una única fuente, pero el cambio lo hacemos nosotros con nuestra conciencia. Es por ello que lo que estamos trabajando hoy en esta época, en este tiempo, y haciendo mucho hincapié y esforzándonos mucho para que, para que podamos entender esto y podamos subir nuestro nivel de vibración y podamos cambiar nuestra vida de modo que no nos destruyamos, es justamente que lo que tenemos que elevar es nuestro estado de conciencia, depurarlo, depurarlo a través del amor, a través de la consideración con mi prójimo, a través de querer hacerle bien al prójimo. Entonces, cuando nos vienen los resultados negativos, tenemos que buscar, a ver, en mi conciencia, a ver, ¿dónde tuve mi conciencia en el momento en que yo ejercí la causa para él? Observe allí en la causa de, del proceso que inició en lo que ahora está recibiendo usted resultado. Observe cuál fue la causa. Va a darse cuenta usted que va a encontrar en su conciencia que algo había negativo ahí, camuflado, que en el momento quizás no lo vio porque no puso suficiente atención. Por eso es que el Rebbe de Lubavitch, por ejemplo, dijo en alguna oportunidad, dijo, si lo pensaste bien, si lo miraste bien, si lo observaste por todos lados y lo pensaste bien, va a salir bien. Me refiero al Rebbe de Lubavitch, Schneerson. Si usted lo piensa bien, si usted lo medita, si usted si tiene que tomar una decisión importante en su vida, no la tome ni cuando esté molesto, ni cuando esté muy alegre, ni cuando esté apurado. Tómela con calma,
de modo que tenga usted plena claridad de la conciencia que tiene en el momento, porque la conciencia que usted tiene va a dar el color a lo que usted va a recibir, a la manifestación, a la manifestación, es decir, al resultado que ocurrirá en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que había pasado con los 10 espías? Ellos ya tenían un estado de conciencia ya distorsionado. Había un complot que no querían dejar su estatus, sus sillones, los privilegios que tenían. Entonces dijeron, vamos a sabotear, vamos a sabotear esta conquista. Pero no sabían lo que estaban haciendo. ¿Por qué no sabían lo que estaban haciendo? Porque aunque eran muy conscientes, pero cuando la persona se vuelve, aunque sea muy consciente, pero le entra el ego nubla el pensamiento de la persona. El ego no permite ver con claridad. La altivez, la soberbia, eh, el orgullo, la vanagloria, no permite ver con claridad. El interés, los intereses mezquinos, egoístas, no permiten ver con claridad cuál es el lente que tenemos puesto. ¿Cuáles tenemos? Pues todo eso que hemos mencionado, cuando las cosas nos salen al revés. Pero cuando usted va con la conciencia, con, con su mejor intención, con amor por sobre todas las cosas, va a salir bien. Y entonces confíe y vaya adelante y dé pasos y camine, tome decisiones. Fíjese usted que la mayoría de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida, las cosas nos han salido mal, es porque las hemos tomado bajo el egoísmo, bajo intereses, bajo vistas, bajo estados de conciencia bajos, no con los estados de conciencia elevados que debiéramos tomarlo. Por esa razón es que se nos ha luego distorsionado todo y lo que pensábamos que podía ser no fue ni es. ¿Por qué? Porque el lente que tenemos que está proyectando la manifestación que estoy teniendo es el lente equivocado. Observe entonces qué lente, qué color tiene su conciencia cuando toma las decisiones. Este ejemplo de los espías es un ejemplo que yo creo nos tiene que acompañar toda nuestra vida, pero no para estar resintiendo esto y que cuando lleguen los días del 9 de Ab estemos todos temblando de miedo. No, no hay que estar temblando de miedo. No hay que estar temblando de miedo. Claro, podemos temblar de miedo cuando no hemos llevado la conducta adecuada en nuestra vida. Ahí, claro, deberíamos tener temor. Pero si no, no, no tema. Porque lo que atrae esto es digamos, lo que atrae la desgracia en la vida de la persona es el temor. Porque cuando la persona entra en el estado de temor, deja de confiar en el Creador. Y por lo tanto, al dejar de confiar, es lo que está proyectando con su conciencia. Y es lo que puede recibir. Felizmente hay un antídoto para eso, que lo dijo el rey David. Dijo en un momento en uno de sus salmos, agradece y dice, gracias te doy, le dice al Eterno, gracias te doy porque me libraste de todos mis temores. Entonces quiere decir que no siempre cuando tememos algo nos ha de venir. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasa con David? Porque David tenía una buena conciencia, tenía el lente correcto puesto en su conciencia, por eso es que fue librado. En el fondo, no es que el Eterno lo haya estado librando, él mismo se libraba a sí mismo. Y se libraba a sí mismo, ¿por qué? Porque confiaba en el Creador. Porque este mundo que está hecho, como lo hizo el Creador, es un mundo que está hecho perfecto. Es un mundo que Él no tiene que estar bajando acá constantemente para reparar algo o estar atento a lo que yo digo para reparar algo, porque algo se le olvidó. No, a quien se le olvidan las cosas es a nosotros. El que no sabe usar las herramientas que están hechas acá, no sabemos, me incluyo, no sabemos usar todas las herramientas que han sido hechas con este universo.
para que nos responda de la forma que esperamos que nos responda, somos nosotros, porque nos falta conciencia, nos falta expandir la conciencia. Así que los invito a esto, ¿eh? Podemos cambiar muchas cosas en nuestra vida. Usted puede cambiar muchas cosas en su vida, solo que vea qué hay en su conciencia, qué hay en lo profundo de su corazón. No las palabras lindas que usted dice cuando hace un rezo, cuando hace una tefilá. No, 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 no. Eso no impresiona al Creador. Eso impresiona a su oído y a su ego. A mi ego, a mi oído. Lo que impresiona al Creador es lo que hay en el fondo del alma del hombre, del ser humano, que vaya con total honestidad delante de él. Esa persona será escuchada, porque lleva, ¿y qué es lo que hará? Hará pasar por su conciencia el color correcto que necesita de la luz. Y la luz hará lo que esa persona está esperando, el bien que está esperando. Muchas gracias, bendiciones y que tengan una excelente semana.